hay cosas que son un poquito técnicas. Y la segunda parte, un par de resultados, digamos, y algunas generalizaciones. Esto es el esquema de lo que le quería contar. Y bueno, y una pequeña bibliografía en el caso que alguien esté interesado. Ok, bueno, unas anotaciones justo para fijar algunas ideas y problemas aquí, que estamos trabajando sobre los números complejos, aquí, ¿sí? Y en un espacio proyectivo. Usualmente, por lo menos los estudiantes de licenciatura al último año ven algo sobre el espacio proyectivo, así que no debería ser, digamos, muy exótico este objetos. Lo que queremos ver son algunas superficie proyectiva porque están adentro de este espacio proyectivo, irreducible en el sentido que no la vamos a escribir como unión digamos, de superficies suaves, en el sentido que no queremos que tengan singularidades, y complejas nada más porque trabajamos sobre los números complejos. Y bueno, claramente aquí, digamos, no tengo la posibilidad de definir que, que es, digamos, un fibrado en rectas, pero lo que vamos a equipar ese es con un fibrado en rectas que sea amplio. Amplio es una condición, digamos, numérica que se pone sobre este fibrado, eh, digamos, para que, digamos, tenga bonitas propiedades. Con, Andrea, sí, si puede dar un ejemplo sencillo para tener una como se imagen mental de lo que ok. un AMPA, sí. Por ejemplo, no sé, lo más sencillo, cuando esto n mayúsculo coincide con 2, entonces la superficie va a coincidir con el plano proyectivo. Plano proyectivo, bueno, tiene coordenadas x0, x1, x2 homogéneas, y un fibrado en rectas podrían ser, bueno, lo que se denota, esta es una notación, con O P2, por ejemplo, de D, con D mayor o igual que 1, un entero. Y bueno, esto, digamos, las secciones de este fibrado son polinomios homogéneos de grado D sobre P2. Esto, digamos, hay que pensar a L como un fibrado sobre S, que en este caso es P2, y a cada punto X de S, digamos, bueno, se asocia, digamos, una, ¿cómo decir? Un C, un plano complejos, digamos, y digamos, se pueden identificar las secciones de estos fibrados con polinomios homogéneos de grado exactamente el numerito D, o el polinomio homogéneo sobre P2, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una hipersuperficie cuádrica, Q2, adentro del P3, dada, por ejemplo, por, digamos, un polinomio homogéneo, f, digamos, x0 al cuadrado, más x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más externo x2, más x3 al cuadrado, donde x0, x1, x2, x3 son las coordenadas homogéneas de P3, y esto es el lugar de cero, por ejemplo, de este polinomio. Y bueno, en este caso se pueden considerar fibrados en rectas que se denotan, digamos, en una notación, digamos, o esto es, digamos, suave, y en lugar de cero se puede identificar, digamos, el bidireccional a un producto de dos, digamos, rectas proyectivas,
y, digamos, en este caso, un fibrado en rectas es de bigrado, digamos, y de grado homogéneo A en las variables sobre el P1 y homogéneos de grado B en la variable sobre el otro P1, pensando a Q2 como, digamos, lo estoy diciendo de forma muy demasiado simple, pero digamos y rápidas. Digamos, aquí hay un ruling, ¿no? Un P1, y aquí hay otro ruling, que es un P1. Entonces, se pueden construir polinomios homogéneos de bigrado AB, que tienen coordenadas, por ejemplo, x0, x1 y x2, x3, x0, x1, y x2, x3, por ejemplo, y que sean homogéneos en la variable x0, x1 de grado A y homogéneos de grado B en la variable x2, x3. Eso a grande rasgo, algunos ejemplos más o menos lo más sencillo, digamos, de lo que se puede, digamos, pensar en este contexto. Aquí, digamos, esto es el plano proyectivo, esta se llama la cuádrica suave, y hay, por ejemplo, también cúbicas, si en lugar del polinomio homogéneo de grado 2, considero un polinomio homogéneo de grado 3, y etc. Estos son ejemplos de superficies suaves, irreducibles, eh, digamos localmente, se pueden escribir como, digamos, un polinomio en lugar de cero de polinomios y, digamos, proyectiva por lo que le contaba, porque lo estoy pensando en el espacio proyectivo. No sé si... Bueno, y otro, digamos, objeto que se considera es el llamado fibrado jet bundle, el primer jet bundle, que es, digamos, un fibrado de rango 3 en este caso, digamos, y es un fibrado cuyas secciones están dadas por la parte constante y la parte de grado 1 del desarrollo de una sección del fibrado L considerado anteriormente. Y bueno, después vamos a denotar con la CI de B la yésima clase de Chern de un fibrado vectorial B en general. Esto, cuando digo fibrado vectorial, es un fibrado de rango mayor o igual que 1. Significa que siempre de manera simple, sobre cada punto, digamos, tengo una fibra que es un CR, digamos, a grande rasgo, y cuando R igual a 1, esto es nada más que un fibrado en rectas. Después se denota con TS el fibrado tangente de la superficie, el cotangente se denota con omega S, y si queremos hacer la restricción de un fibrado vectorial, digamos, a un subconjuntos de nuestra superficie o más en general de una variedad, lo denotamos simplemente con la letra del fibrado vectorial y restringida, digamos, al subconjuntos que estamos considerando. Por ejemplo, no sé si tenemos el plano proyectivo y tenemos un fibrado en recta sobre el plano proyectivo, digamos, podemos considerar rectas adentro del plano proyectivo, que son, la podemos denotar con L, y considerar L sub L, digamos, que es la restricción de L al subconjunto rectas en el P2. Significa que en lugar de tomar todos los puntos del P2, voy a considerar solamente los puntos que viven sobre L, digamos, y por lo tanto, digamos, esto deviene un fibrado
del mismo rango que L, pero pensado sobre un subconjunto de S. Esto justo, digamos, para dar una idea a grande rasgo, pero, digamos, aquí lo que uno puede hacer, ahora me doy cuenta que es un poco técnico, pero espero que se entienda, digamos, la idea, nada más. Eh, digamos, al par SL la llamamos superficie polarizada. ¿Eh? En el sentido que tenemos una superficie como antes y un fibrado en rectas amplio, digamos, lo que se puede hacer es considerar secciones. Una sección, por ejemplo, si yo tengo L sobre S, tengo una sección que llamo S minúscula, por ejemplo, es tal que la composición, digamos, llamámosla pi, con esto me da la identidad, digamos, en un cierto sentido, dicho de forma naif, digamos, trivial. Pero puedo considerar en el espacio de las secciones de mi fibrado en rectas algunas, digamos, que sean linealmente independientes y llamarla, por ejemplo, S sub 0, S sub 1, S sub n, donde este n mayúsculo está relacionado con este numerito, en el sentido que este espacio, que es, se puede pensar un espacio vectorial en un cierto sentido, tiene una cierta dimensión que es n mayúsculo más 1, y por lo tanto puedo escoger una base. Estoy diciendo, digamos, estoy ocupando términos, eh, podría ser un poquito impropios, digamos, pero para que se entienda a grande rasgo cuál es la idea. Y tomando n más 1 de estas linealmente independientes, entre comillas, puedo construir una función, llamámosla así, digamos, de mi superficie al espacio proyectivo que tendrá la misma dimensión n de la dimensión de los espacios de las secciones menos 1. Y esta es la notación clásica que se ocupa para denotar, digamos, un punto que vive en el espacio proyectivo, que es nada más que una clase de equivalencia de coordenadas bajo una relación de linealidad. Bueno, lo que pasa es que si L, este fibrado en rectas, es suficientemente especial, en el sentido que tiene buenas propiedades, en particular en la clase de fibrado en rectas que se llaman muy amplios, este morfismo, esta función, digamos, resulta ser un embedding. Un embedding, digamos, grande, no quiero ingresar, digamos, en los detalles porque en realidad no es esta la parte, la idea que quería dar, pero pueden pensar como, por ejemplo, a una incrustación, digamos, de ese PN y pensar que la imagen de S mediante phi adentro del espacio proyectivo sea como una copia, entre comillas, exacta de S, que tenga muchas propiedades de S y por lo tanto, en lugar de trabajar con una superficie que a veces es abstracta, definida de forma abstracta, la podemos pensar en un contexto ligeramente más concreto, que es algo, digamos, que es el espacio proyectivo. Ahora, en realidad, digamos, lo que quería, digamos, introducir es que recordar primero una definición de qué es el espacio proyectivo. El espacio proyectivo es, digamos, el conjunto de los subespacios unidimensionales de un espacio vectorial, que en este caso sabemos que todos los espacios vectoriales sobre C de dimensión finita, en particular de dimensión n más 1, lo podemos pensar isomorfo, digamos, a Cn más 1, por lo tanto, V lo podemos pensar como Cn más 1. Entonces, piensen, por ejemplo, a Cn más 1, consideren, por ejemplo, las rectas que pasan por la origen,
sáquenle la origen, digamos, y consideren, por ejemplo, todas estas rectas. Si incluyen, si incluyen digamos, la origen, estos son subespacios vectoriales de esto, claramente, digamos. Son múltiplos de vectores. Y el conjunto de estos son los objetos del espacio proyectivo, es decir, son los puntos del espacio proyectivo. Significa que, por ejemplo, todos los puntos que viven sobre estas rectas, por ejemplo, son un punto del espacio proyectivo. Por eso que después uno que hace, toma el Cn más 1, le saca, digamos, la origen, como le comentaba, y cocienta por una relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia está dada por, tomo un vector x en Cn más 1, digo que es equivalente al vector y, si solo si existe un escalar no nulo, es decir, un número complejo no nulo, tal que I se pueda escribir como lambda x, un múltiplo de x. Y bueno, esto se puede identificar con este espacio, que es el espacio proyectivo, de dimensión 1 menos, porque, digamos, en un cierto sentido, estamos cocientando, en el sentido, estamos identificando todo esto con un solo objeto que llamamos la clase del punto. Es decir, podemos pensar el espacio proyectivo como un conjunto de clases bajo esta relación que acabo de recordar. Después uno puede denotar, por ejemplo, con V estrella el espacio vectorial dual de V, y, es decir, de la forma lineal S sobre V, y digamos, los puntos que llamamos H de este espacio, que se puede construir haciendo el proyectivizado, ahora no el proyectivizado de V, pero el proyectivizado del dual, digamos, que digamos, va a tener la misma dimensión. Los puntos corresponden a hiperplanos en el espacio proyectivo, es decir, hay como una dualidad, la llamada dualidad entre el espacio proyectivo y el espacio proyectivo dual, dada, por ejemplo, si yo tengo un punto P adentro del espacio proyectivo, digamos, a este punto puedo asociar esta ecuación homogénea lineal dada por las variables x0, x o m, que son las variables del espacio proyectivo, digamos. Y son, recuerdo que cada punto en el espacio proyectivo lo puedo pensar como una clase adentro aquí de equivalencia, dada por x sub 0, x sub n mayúsculo. Y por lo tanto, puedo tomar, digamos, un punto donde los A sub I están fijados, son números complejos, y asociarle de forma única una forma, digamos, homogénea de grado 1, que se llaman hiperplanos. Es decir, en lugar de ser de esta forma homogénea, se la puedo pensar de nuevo en el espacio proyectivo y hay como una dualidad en el sentido, por ejemplo, si n mayúscula es igual a 2, yo tengo un plano proyectivo, su dual, que lo puedo pensar también como un plano proyectivo, y a un punto le asocio, por ejemplo, unas rectas, y a unas rectas aquí le asocio un punto por dualidad. Esta es más o menos, digamos, una dualidad que se puede construir entre el espacio proyectivo y el espacio proyectivo dual, y lo que, digamos, vamos a hacer es lo siguiente, digamos, por el hecho que S es suave, es decir, no tiene puntos singulares. Para cada punto de S, pueden pensar a S, digamos, como a un objeto que vive dentro del espacio proyectivo, y a cada punto X le podemos construir, digamos, el llamado plano tangente, digamos, proyectivo, porque estamos en el espacio proyectivo.
Aquí, digamos, se podría pensar localmente en un afín y después en el afín construir el clásico espacio tangente y después cerrarlo con la clausura del espacio afín para obtener el espacio proyectivo. Esto, digamos, por el hecho que estamos trabajando con una superficie, estos espacios tangentes es, digamos, se puede pensar isomorfo a un P2, a un plano proyectivo. Y para cada punto de S, por ejemplo, X', tenemos otro plano, tangentes, y así podemos cubrir S con, digamos, planos tangentes a la superficie. Un hiperplano tangente, ¿qué es? Entonces, si por ejemplo yo tengo mi superficie S adentro del espacio proyectivo y considero, por ejemplo, un punto X y su plano tangente proyectivo, que delimitamos aquí, un hiperplano tangente, un hiperplano aquí, acuérdense, es el lugar de cero de una forma homogénea de grado 1 y por lo tanto es isomorfo a un Pn-1, es decir, a un espacio proyectivo de dimensión 1 menos de donde vive mi superficie. Y, y vamos a llamar un hiperplano tangente a S en el punto X a un hiperplano que contiene al plano tangente en X. Es decir, un hiperplano que vive en el espacio proyectivo, no necesariamente contiene a S, la puedo cortar en una curva, pero digamos contiene al plano tangente. Acuérdense que esto es moralmente un P2, es decir, un plano proyectivo. Un H así, isomorfo, digamos, a un Pn-1, porque en lugar de 0 de una forma homogénea de grado 1, en el espacio proyectivo se llama hiperplano tangente. Entonces, lo que uno puede considerar, voy a tratar de darle, digamos, la idea, es, por ejemplo, considerar, déjeme borrar aquí para ver, considerar los llamados pencil de hiperplanos. ¿Qué son los pencil de hiperplanos? Por ejemplo, podemos pensar a un espacio proyectivo de codimensión 2 en el espacio proyectivo Pn y podemos generar, por ejemplo, con puntos que están afuera de esto, digamos el joint entre el punto y este espacio proyectivo de dimensión menos 2 para construir hiperplanos, digamos, que tienen esta característica. Todos contienen a este espacio proyectivo de dimensión n-2. Por ejemplo, si tomo otro punto y genero con este punto y este espacio proyectivo, puedo considerar otro hiperplano y así haciendo variar los puntos, digamos, en el espacio proyectivo, construyo todos los hiperplanos que contienen a este espacio proyectivo de codimensión 2, porque tiene dimensión n-2, y que todos contienen este espacio. Esto se llama llamado pencil. ¿Por qué pencil? Porque se puede parametrizar la familia de estos hiperplanos con un P1, es decir, una recta proyectiva, siempre compleja. Yo no lo escribo, pero siempre pienso que estoy trabajando sobre los números complejos. Por esto se llama pencil, digamos, de hiperplanos, y lo que uno podría estar interesado es ver, déjeme ocupar otra color para que, digamos, no se confunda con eso. Por ejemplo, tengo mi superficie S, y podría estar interesado en saber cuánto de estos hiperplanos que viven en estos pencil son hiperplanos tangentes a S. En el sentido
de la definición anterior. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, este hiperplano que contiene al Pn-2 y está generado por un punto que vive afuera, esto Pn-1 podría ser un hiperplano tangente a S en algún punto de S. Por ejemplo, podrías haber aquí un punto X tal que el plano tangente, que es un P2, está contenido en este, digamos, hiperplano, llamámoslo H1, que vive en mi pencil. Entonces, esto es un carácter, es un invariante llamados proyectivo, un invariante proyectivo, un carácter proyectivo de la mi superficie. La idea, ¿cuál es? Es, dado un pencil general, ¿en qué sentido? Yo tomo un Pn-2 general en el espacio proyectivo, construyo la familia de hiperplanos que contienen a este Pn-2 y veo cuánto de estos hiperplanos son tangentes a mis superficies. Claramente tiene que ser una general esto, porque podrían ocurrir, digamos, que por espacios proyectivos de codimensión 2 especiales, puede ser que hayan muchos hiperplanos, digamos, que sean hiperplanos tangentes. Entonces, mucho entre comillas, en el sentido más que un entero, digamos. Entonces, lo que se hace es tomar un espacio proyectivo de codimensión 2, considerar un pencil general y ver cuánto de estos hiperplanos son hiperplanos tangentes para algún punto de la superficie. Claramente podría haber el hiperplano azul en este pencil, podría haber el hiperplano negro, por ejemplo, en este pencil, que siempre contiene a este, pero podría estar generado por otro punto, digamos, del espacio proyectivo. Y estos podría ser tangente en otro punto, llamámoslo X' de mi superficie. ¿Qué significa tangente? Que cuando calculo el plano tangente en X', esto está contenido en mi hiperplano. Y esto es, digamos, un invariante, un carácter que se ha estudiado desde la mitad del siglo pasado. Sobre todo se ha empezado a estudiar con matemáticos italianos digamos, de geometría algebraica, esta de la escuela italiana, digamos. Y es un carácter que después lo vamos a retomar. Aproveché solamente de darle una idea ocupando la definición de hiperplano tangente que estaba aquí, por lo menos, digamos, bajo los ojos. Y bueno, lo que uno podría hacer es definir, sabemos que tenemos una superficie S que vive en un plano proyectivo, en un espacio proyectivo, disculpa, y podemos considerar la dual, la superficie dual, cuyos puntos son nada más que, digamos, todos los hiperplanos tangentes a mi superficie. Siempre en el sentido anterior, de qué significa hiperplano tangente a una superficie, digamos, en un punto a una superficie. Ok, esto grande rasgo, digamos, es en general S estrella, se llama superficie dual, pero no es una superficie en realidad, en el sentido, bueno, vamos a ver más adelante con más precisión, pero digamos, tampoco es suave, es algo que podría ser un poco feo, en un cierto sentido. Ok. Entonces, entre todos los caracteres numéricos proyectivos, digamos, juega un papel importante en la clasificación de superficies en espacios proyectivos, las llamadas clase M
en este caso consideramos el par SL. Recuerdo, S es la superficie que vive en el espacio proyectivo, L es un fibrado. En este momento pensámoslo muy amplio en el sentido que puedo construir este morfismo que me incrusta en un cierto sentido S en el espacio proyectivo para dar, digamos, una idea menos abstracta de qué es una superficie. Y es nada más que el número M de hiperplanos tangentes a S contenido en un pencil general de hiperplanos. Exactamente esta definición yo la adelanté tratando de explicarla en la transparencia anterior, diciendo que puedo, dado un pencil general en el sentido anterior, en el sentido que voy a tomar un espacio proyectivo con dimensión 2 lo más general posible, construyo esta familia que llamo pencil de hiperplanos que lo contienen y después el número de estos hiperplanos tangentes, digamos, lo llamo clase de eso. Andrea, Se demuestra, ¿sí? ¿Cómo? No entiendo por qué tiene que ser un número finito eso. Porque Bueno, tú porque es general, estás comiendo los coeficientes, ¿no? Ahí. porque es general, en ese sentido. Si comiendo los coeficientes de las ecuaciones de hiperplanos, tienes muchísimas. Sí, el problema es que se puede demostrar que esa clase es el grado de esta llamámosla variedad, es estrella adentro, y de Pn dual, que lo podemos pensar como Pn, ¿ok? Y el grado, en este caso, después lo vamos a ver más adelante, esta será en general una hipersuperficie y estará dada por la intersección de esta con una recta general. Y la recta general corta, digamos, en un número finito de puntos. Pues siempre por la dualidad, porque, por ejemplo, aquí S estrellas. Pero no entiendo por qué mi S, que sea la S o la S estrella, son espacios de dimensión infinita. O sea, no, perdón, no. ¿Qué se dice? No. S tiene dimensión 2, porque en realidad esto se puede hacer con una variedad que se incrusta en el espacio proyectivo de dimensión mayor o igual que 2. Pero vamos a focalizarnos. Pero hiperplanos tienen o sea, perdón, hiperplanos tangentes a S. No, entonces, espera un segundo. Toma el pencil de hiperplanos que vive en el PN, ¿ok? Estos pencil de hiperplanos son todos hiperplanos que contienen, digamos, a este espacio de codimensión 2, ¿ok? Esto digamos, cada uno de estos es un punto, ¿ok? En el dual, ¿ok? Cada uno de estos es un punto en el dual. Y la familia está representada por una recta, un P1, en el dual. Entonces, ¿ok? Entonces los puntos de esta recta que intersectan ese dual son hiperplanos que son hiperplanos tangentes. Entonces, claramente, si la recta no es general, es decir, el pencil no es general, entonces claramente pueden haber infinitos. Por esto que aquí se dice que es general. Mientras el P1 es general, esto coincide exactamente con el grado de esta superficie. No es dual. No sé si se entiende. Claramente por ejemplo, ese dual podría contener rectas. ¿Qué son estas rectas? Hay que pensar que esto vive en el PN dual, ¿ok? Entonces, los puntos del PN dual, cada punto corresponde a un hiperplano, ¿ok? Que vive aquí, ¿ok? Entonces, podría ocurrir que haya rectas contenidas en esas estrellas y por lo tanto, este pencil, digamos, me daría un pencil aquí que son todos hiperplanos tangentes a mi superficie, ¿me entiendes?
Esto no lo quiero, por esto que pido que sea un pencil general, ¿me O entiendes? sea, que va, sí, entonces va cortando, entonces va a recuperar solo finitos Va, puntos. exactamente, va cortando de forma transversal, Ok. dicho en palabra pobre, Y claramente. entonces hay finitos puntos de intersección, Hay digamos. finito número punto Ok, que dependen del grado de esta variedad. ok, gracias. No, Perdona. de nada, gracias. Sí, ok. Y por eso que digamos, esto es, digamos, el punto de vista clásico que se toma, digamos, cuando el fibrado en rectas es muy amplio, very ample. Es muy amplio significa que, recuerdo que puedo construir esta phi, digamos, que me incrusta S en el espacio proyectivo. Digo me incrusta para dar una idea, pero en realidad cumple con ciertas propiedades, digamos, es como una inyección adentro, conservando propiedades de eso. Ok, entonces la definición 1 y 2 son equivalentes bajo esta relación de dualidad que traté de explicarle y por esto que los pencil que se consideran son pencil generales. Para evitar cosas como le comentaba antes, si tomo una recta aquí que es contenida en S, repito, todos los puntos de esta recta son hiperplanos, que son hiperplanos tangentes, entonces no tengo un número finito, claramente, de hiperplanos. Ok. Si pensamos de nuevo a S dentro del espacio proyectivo, podemos definir lo que se llama el defecto de S. El defecto de S es un numerito entero que es nada más que, digamos, la codimensión digamos, de S estrella, de mi variedad dual, menos 1, que se traduce nada más que en esto. ¿Ok? Esto se llama defecto, es un numerito que fue estudiado porque, digamos, ahora, lo que yo le estoy contando es un caso bastante especial porque estoy considerando superficies aquí. Pero estos discursos son absolutamente generales cuando ustedes toman variedades de una cierta dimensión en espacio proyectivo complejos, se pueden hacer las mismas cuestiones y esto deviene un carácter no trivial. Mientras en el caso de la superficie, en un cierto sentido, vamos a ver que se trivializa en un cierto sentido. Y bueno, la observación es la siguiente. Si el n mayúsculo, que es la dimensión del espacio proyectivo donde vive S, es mayor o igual que 3, entonces, bueno, aquí, digamos, el defecto de S resulta ser mayor o igual que 0 y resulta ser un entero mayor o igual que 0. Y si el defecto de S resulta ser 0, quiero decir que si este numerito es 0, significa que la dimensión de esa estrella es n-1. Acuérdense que esa estrella vive en Pn dual, que es moralmente un Pn. Por lo tanto, significa que esa estrella tiene una dimensión una menos del espacio donde vive, por lo tanto es la que se llama una hipersuperficie, definida por un polinomio irreducible por el hecho que es suave, tiene propiedades bonitas, etc. Okay. Hay un teorema que no demuestro, pero está en la literatura, que me dice lo siguiente. Ahora, este teorema está escrito pensando no a S, pensando a una variedad, pero digamos, podemos pensarlo aplicado a S. Claramente después se especializa este resultado, pero este resultado me dice que si el defecto de S es un numerito R, que sabemos, digamos, mayor o igual que 0, pensando al caso no trivial, porque n igual a 2, sabemos que S es P2. Entonces esto, digamos, no lo vamos a considerar. En este caso, digamos, es caso trivial. Entonces podemos siempre pensar a n mayor o igual que 3 y por lo tanto a que este sea un numerito entero mayor o igual que 0. Entonces lo que resulta es que S aquí è ruled in projective subspace of dimension R,
¿Qué significa? Significa que está como cubiertas por subespacios proyectivos de dimensión igual al defecto. ¿Qué significa? Aquí traté de precisarlo en términos quizá más simples. Para cualquier A, disculpe, aquí debería poner S, hay un error de tipeo. Para cualquier X que vive en la superficie, existe un espacio proyectivo que está completamente contenido en S y que contiene mi punto. ¿Qué significa? Significa que si el defecto, digamos, de S es R, para cualquier punto X en S, digamos, existe un PR de C que está completamente contenido en S y que contiene el punto. Y esto para todos los puntos, para cualquier punto. Ahora, claramente, como el espacio proyectivo tiene dimensión R y S tiene dimensión 2, entonces tenemos que R no puede ser más grande que 2, porque está contenido en S, y por lo tanto, digamos, en particular tenemos que el defecto de S es menor o igual que 2 debido al hecho que S es una superficie y mayor o igual que 0 debido a la observación anterior. Entonces, digamos, en particular, el defecto para una superficie puede ser 0, 1 o 2. Esto es un caso, repito, especial porque estamos analizando el caso de la superficie. Con las variedades puede ser mucho más grande y mucho más variado y dar situaciones más complicadas y exóticas. Además, hay este teorema que es la paridad de Landman, que me dice lo siguiente, que si el defecto de una variedad, en particular de nuestra superficie, es positivo, es decir, no es 0, sabemos que puede ser 0, 1 o 2. Entonces, si el defecto es 1 o 2, entonces el defecto es congruente a 0 módulo 2. Por lo tanto, esto me está diciendo que en el caso específico de la superficie, entonces el defecto de una superficie puede ser o solamente 0 o 2. El 1 no se puede dar. Entonces, esto, digamos... entonces, si tomas un cono que está ruled por rectas, eso, el R sería 1, ¿no? Es que el cono no es singular, ¿no? Es singular. Si tomas como una central nuclear, que está con rectas, ¿no? Sí, sí. Estamos Exactamente. El caso... R sería 1. Fíjate, el caso de la cuádrica que yo te comentaba antes como ejemplos, que es un P1 por P1, digamos, que lo puede pensar, como tú dices, como una central nuclear con un ruling y otro ruling. En este caso, digamos, no, ¿cuál era la pregunta? No entiendo. Eso, el R, aquí el R pues, sería 1 o sería, porque cada punto está en una recta, que es dimensión 1, entonces el R sería 1, ¿no? Eso es lo que no entiendo, porque R dices que es 0 o 2. R sería 1, porque cada punto de la central nuclear ahí está en una recta, exactamente, o sea, en varias, de hecho, pero está en alguna recta, pero no está en un plano. No, pero atención, no significa, ojo, esta es una flecha. No es sí, solo sí. No es sí, solo sí. Ok, perdón, ok. Okay. No, está bien. Para que se entienda mejor quizá lo que estoy tratando de decir. No es un sí, solo sí. Bueno, de hecho esto es un contraejemplo, que no es un sí, solo sí. Okay. Listo. Ok. Entonces descubrimos que en el caso de la superficie, bueno, el defecto es trivial en el sentido que puede ser o 0 o 2. Y bueno, lo que pasa es, bueno, esta observación que junta A y B, es decir, un teorema con la paridad del alma, y me dice que el defecto de S puede ser 0 o 2. Si el defecto es 2, entonces lo que ocurre, acuérdense qué significa defecto. Vamos a ver aquí. Defecto 2 significa que este numerito, digamos, 2. ¿Okay? Pero bajo
Ojo, bajo el resultado A, esto me está diciendo que para cada punto de S existe un P2 que está contenido en S. Pero S es irreducible, no es unión de planos. Entonces es un plano. Por esto que si el defecto de S es igual a 2, entonces S es necesariamente un plano. Y el plano, su dual es 0, porque ¿cuáles son los hiperplanos, digamos, de P2? Son rectas. Y las rectas nunca contienen, digamos, al espacio tangente de P2, que es P2. Por lo tanto, ese dual es vacío. Por esto que, digamos, el caso que el defecto sea igual a 2, da algo trivial, en el sentido me da el espacio proyectivo con su dual, que es vacío. Entonces, en el caso de la superficie, excepto este caso que llamámoslo trivial, todas, inclusive la que le mostré antes, que es la Q2, que es el P1 per P1, tiene defecto 0. Defecto 0 significa que si retomamos la formulita anterior de que es un defecto 0 significa que esa estrella es una hipersuperficie. Adentro del espacio proyectivo donde vive, digamos, mi superficie. ¿Ok? Entonces, aquí no quiero ingresar en los detalles porque de verdad es complicado, pero piensen que puede existir una sucesión exacta digamos, de haces, piénselo así, donde aquí tenemos, digamos, el one-jet bundle que le comentaba antes, que es de rango 3, pero lo que, digamos, permite de hacer esta sucesión exacta tomando la clase de Chern, de esta, sabemos que la clase total de Chern de J1 de L es igual al producto de la clase total, digamos, de CERN digamos, de estos dos objetos. Entonces, al tomar la clase, digamos, de Chern, de estos fibrados, digamos, de rango 3, lo que existe fue un teorema del 92 que me dice que si tomo S incrustada mediante un fibrado vectorial muy amplio en L, lo que pasa es lo siguiente, que el defecto de S es 0 y hemos visto que el defecto de S es casi siempre 0, excepto el caso trivial que lo botamos. Sí, solo si la segunda clase de Chern de este fibrado vectorial no es trivial. Y más aún, este teorema, bueno, en realidad este teorema es para una variedad cualquiera, lo estoy especializando al caso de superficies. Si el defecto es 0, entonces el grado de esa estrella, acuérdense que defecto 0 significa que esa estrella es una hipersuperficie, que se llama cogrado, exactamente la segunda clase de Chern de este fibrado vectorial, que es positivo porque, digamos, es distinto de 0. ¿Okay? Esto me da la posibilidad, digamos, de pasar de un lugar un poquito concreto, entre comillas, con un fibrado vectorial muy amplio, very amplio, a los llamados fibrados en rectas amplios, simplemente, amplios, que son una familia más grande que esta. Claramente un fibrado muy amplio es un caso particular de fibrado amplio. Estos da una familia más amplia y, digamos, en lugar de considerar el grado de la variedad dual, que tiene sentido en un contexto clásico, en el sentido cuando incrustamos la variedad en un espacio proyectivo, podemos traspasar este contexto en un contexto más general, considerando la segunda clase y también la primera clase, toda la clase de Chern de este fibrado vectorial, cuando L simplemente es un fibrado amplio, que repito,
no lo quiero definir porque sería complicado, pero es algo que se define que es un poco más general de los fibrados que hemos visto muy amplio. ¿En qué sentido? ¿Qué podemos decir de la clase de Chern de este fibrados vectorial cuando, bueno, como J1 de L está definido sobre una superficie, entonces la clase de Chern que tienen sentido estudiar son la clase 0, que es trivial, ¿no? La clase 1 y la clase 2. Es decir, la primera clase de Chern de este fibrado vectorial y la segunda clase de Chern de este fibrado vectorial. Y bueno, lo que pasa es que hemos definido este, digamos, invariante que se llama la j.ª clase de nuestra superficie polarizada, que está definida, bueno, de esta manera un poco exótica, pero digamos, si piensen a j igual a 2, si piensan a j igual a 2, m2 es nada más que la c2 de J1 de L, que cuando L es muy amplio, es exactamente el grado de el grado de S dual. ¿Okay? Por lo tanto, este invariante que se ha introducido es algo que contiene conceptos, digamos, clásicos, que al mismo tiempo generaliza en contextos mucho más abstractos y generales lo que yo traté de explicarle. Ya terminó el tiempo, pero bueno, lo que traté de explicarle en palabras pobres, digamos, de lo que es, digamos, la clase de una superficie. En este caso, M2 coincide con la clase M que acabo de explicarles anteriormente. Bueno, aquí pueden considerar a M sub 0, M sub 1, M sub 2, y M sub 2 es el grado de la superficie dual cuando pensamos a L a muy amplio. Si no, digamos, es algo un poquito más general y abstracto. Y hay en literaturas varios resultados sobre este carácter. Repito, este es un carácter numérico asociado a esta par SL y que tratan de estudiar, por ejemplo, la relación que hay entre este carácter y el grado de mi superficie, que en el caso abstracto, cuando L es amplio, se toma, digamos, valor como la autointersección del fibrado en rectas, el cuadrado. Pero piensen a D como al grado de una variedad proyectiva. Y hay resultados del 1955 de Marchion que me dice que siempre se cumple esta desigualdad, es decir, este carácter siempre mayor o igual que D-1. Él lo estudió en el caso que L es muy amplio y bueno, se puede demostrar que en el caso que L es amplio de nuevo cumple con esta condición y caracterizó, por ejemplo, los casos de cuando es igual este carácter con esto y bueno, en realidad da solamente dos casos, el caso del proyectivo y el caso de la veronese. De la superficie veronese que se denotan con estas notaciones, pero digamos, la idea es que él trató de demostrar esta desigualdad y caracterizar cuando se daba la igualdad. Y la igualdad se daba solo para dos tipos de superficies. Y hay otro resultado, por ejemplo, de Dioniso Gallarati del 56, siempre más o menos de los mismos años, que trató de caracterizar las superficies que cumplían con M2 igual a D, y estas resultan ser proyectivizados de fibrados vectoriales de rango 2, son, digamos, de forma naif, lo podemos pensar como superficies que admiten una proyección sobre una curva C suave, digamos, cuyas fibras son P1. Un análogo de esto es exactamente el ejemplo de la cuádrica que le contaba, que se puede ver como P1 por P1,
que tienes, digamos, una de las dos proyecciones como, digamos, análogo de esto, que es mucho más general. Estas son superficies que cumplen con que el carácter M2 es igual a D. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando este carácter es mayor o igual que D más 1? En el sentido, sabemos cuándo es igual a D menos 1, cuándo es igual a D, y cuándo D más 1, y sobre todo cuando L es amplio y no muy amplio, en el sentido que hay varios estudios de este carácter, en el caso muy amplio o ligeramente más amplio, expanded, así se llama, digamos. Y lo que nosotros estudiamos es una clase de fibrado en rectas aún más general, que se llaman amplios. Y bueno, digamos los resultados, ahora lo paso a la rápida simplemente porque no tengo más tiempo, pero digamos lo que hemos estudiado fue caracterizar esta par SL de superficie polarizada, tales que este carácter fuera menor o igual que 2D más 1. Acuérdense que D es mayor que M2 es mayor o igual que D menos 1. El caso D-1, el caso D están claritos y habría que ver hasta cuánto uno se puede irse para ver si de alguna manera puede caracterizar estas superficies. Bueno, el hecho es que no ingreso en los detalles, pero se demuestra que son biracionalmente rigadas estas superficies, que es una clase especial de superficies que tiene dimensión de Kodaira menos infinito, bueno, pero... Y además, si esto M2 es menor o igual que 2D, 2 veces D, es decir, una menos de esta cota superior, entonces las parejas SL que se encontraron son exactamente las que se encuentran en el caso clásico. Mientras los casos nuevos se dan exactamente cuando el valor de M2 es igual a 2D más 1. Este es el primer valor donde se encuentran parejas SL que son distintas de la clásica que se conocen. Y bueno, esta es la lista. No quiero, digamos, ingresar y detallar las cosas, pero si el carácter M2 es igual a 2D más 1, entonces la pareja está dada por este tipo de superficies, digamos, caracterizadas bajo la biracionalidad, digamos, en un cierto sentido. Y bueno, aquí había preparado una idea, pero dejámosla al lado, porque esto no tiene mucho sentido. En este contexto, un remarque, en el caso AI del teorema, el fibrado en recta no es muy amplio, por lo tanto no coincide con un caso clásico, en el sentido que el primer caso A, esto es exactamente el primer caso nuevo, entre comillas, que se obtiene con respecto al caso clásico. Es decir, esta no se conocía en el contexto clásico y se obtiene solamente para M2 igual a 2D más 1. La demostración no voy a decirle nada. Un resultado análogo es cuando el carácter es menor o igual que 3 veces D más 3. Y bueno, lo que resulta es que se puede caracterizar igualmente esta pareja SL diciendo que S es una superficie rigada, es decir, tiene dimensión de Kodaira igual a menos infinito, si no es una superficie abeliana, bielíptica o elíptica, etc. Aquí hay toda una clasificación, yo no quiero ingresar en los detalles y la lista termina con el caso de... Aquí también había dado una idea de la demostración, pero se hace caso por caso y bueno, lo que se puede hacer es generalizar de nuevo aún más este J invariante asociado a esta pareja, considerando no superficie, pero variedades de dimensión n, y por lo tanto considerando no una pareja, pero una tripla. Una tripla dada por X, que generaliza mi superficie, L, que es fibrada en rectas, y E,
que es un objeto nuevo que necesitamos para poder definir un invariante acá que se pueda reducir al invariante considerado en el caso de la pareja anterior. Y bueno, aquí hay todos detalles técnicos, en el sentido que este invariante que podemos llamar clase generalizada de CL se puede definir sobre una variedad de dimensión cualquiera. Esto tiene una definición monstruosa que no quiero darle, y lo que uno puede hacer es algo análogo a lo que le mostré para la pareja SL, pero con estas triplas acá, tratar de clasificar estas triplas bajo, digamos, valores de este invariantes que son análogos a los valores encontrados para las superficies. Y aquí hay toda una clasificación de estas triplas que cumplen con estos caracteres, que resulta ser, este carácter que hemos introducido y estudiado, resulta ser, en casos especiales, exactamente la segunda clase de una variedad polarizada clásica, en el caso que el fibrado L sea muy amplio, y además resulta ser, en el caso que el fibrado E sea de rango 1 y la variedad de dimensión 3, coincide con un invariante estudiado por Fukuma, que se llama la segunda clase seccional del par XL. Para decirle que del contexto de la superficie polarizada se puede estudiar variedades polarizadas, generalizar la segunda clase en una clase que se pueda reducir a objetos conocidos, en este caso a la segunda clase de una variedad polarizada o a la segunda clase seccional de Fukuma, y estudiar y clasificar parejas que cumplen con ciertos invariantes que toman ciertos valores con respecto a este invariante, digamos. Esto a grande rasgo la idea, digamos. Aquí hay una bibliografía. Si alguien está interesado en algo, digamos, clásico, hay un libro de Kleiman, Tangency and Duality. Esto es muy bueno. De Zach, también esto es clásico y esto es clásico. Estas son tres referencias clásicas. Sobre variedad duales proyectivas, sobre variedad secantes, tangentes. Esto es toda geometría proyectiva clásica. Y después hay un resultado que le mencionaba de Marchionne, Gallarati, Beltrametti, Fania, y esto que le quería comentar. Eso, disculpe por el retraso. Gracias, Andrea. No tenemos tiempo para consulta, pero si alguien quiere consultar personalmente a Andrea. O unas preguntas rápidas. Una consulta, aquí, ¿cómo hago para salir eventualmente con Escape? Sí. O hay un sí, push. Sí. Ok, ahora me salió. Bueno, sí. Ya. Entonces, si alguien tiene unas preguntas, comentarios rápidas, sí. Si no, terminamos acá. ¿Nadie? Ahí sin preguntas. Estuvo bueno, gracias, Andrés. Sí. Yo traté de darle una idea la más sencilla posible, pero para que, digamos, se pueda entender al menos, digamos, la filosofía que uno trata de, digamos, de seguir en este contexto que se llama, digamos, clasificación de variedades proyectivas. No, preguntas en ella, claro. Mira. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos el próximo jueves. Chao. Y muchas veces hay errores en mi correos, pero